Para entender cómo se hace una derivada de una suma de funciones, debemos entender primero qué significa gráficamente sumar dos funciones. Y para eso, lo mejor que podemos hacer es verlo en GeoGebra. Bien, pues suponemos que yo tengo aquí una función, por ejemplo, f de x igual a x, que es la bisectriz de primer cuadrante. ¿Vale? Aquí hay puntos, por ejemplo este, en fin. Tengo una función. Voy a pintar otra función, g de x, que va a ser x cuadrado. Son dos funciones muy sencillas. Y quiero que os fijéis una cosa. Suponeos que yo tomo la imagen de la primera función en 2, que vale 2, y en la segunda función vale 4. Si yo sumo las imágenes, 2 y 4, pues me da 6. ¿Vale? O si tomase 3, vamos a mover esto para abajo, en x la primera función vale 3, la segunda función vale 9, y 3 y 9 son 12. O si tomase x igual a 1, en ese caso ambas funciones valen 1, y 1 y 1 es 2. Vamos a estos tres puntos que he calculado sumando los valores de cada función, los vamos a cambiar de color para diferenciarlos, o de estilo, vamos a poner que son aspas, en color rojo. Estos puntos que estoy aquí cambiando los he calculado sumando los valores de cada una de las funciones. Vale, he sumado el valor de f de x cuando x vale 2 y cuando g de x cuando x vale 2, y me ha salido que 2 y 4 da 6. Cuando x vale 3, 3 y 6 da 12. Y entonces, claro, aquí habría que ver qué ocurriría si yo cojo la función f y le sumo la función g, y a eso lo llamo función h. Bueno, ya lo estáis viendo porque GeoGebra lo pinta en tiempo real. Ahí está. La función h, que vamos a poner en un color más distinto, en color verde. La función h, en verde, resulta que es la suma de cada uno de los valores de la función f y la función g. Por eso coincide con los tres puntos que yo he calculado antes. ¿Vale? Vamos a poner esto escrito. Es decir, si tengo una función h que es igual a la suma de dos funciones, podría sencillamente sumar cada una de las funciones y sustituir h. Vamos a verlo en GeoGebra. Podría decir que en lugar de ser la función f más g, podría decir que tengo la función x más x cuadrado. X cuadrado, ahí. X cuadrado, vale. ¿Qué es la función p? La voy a poner en azul, distinto. Coincide, como veis, la función en azul, que es la función p, coincide con la función en verde, que es la función h. Es decir, yo podría calcular el valor de la suma juntando las dos funciones y hallando su imagen, o hallando cada imagen por separado y luego sumándolas. ¿De acuerdo? O sea que lo que quiero decir es que me daría igual hacer la imagen cogiendo primero x, luego x cuadrado y después sumándolas, que sumando x, x cuadrado y después cambiando el valor de x. ¿Vale? Esto lo voy a utilizar para tratar de explicar cómo hago la derivada de una función. Entonces vamos a suponer la derivada de la suma de funciones, que tengo una función que he fabricado sumando dos funciones, f y g. Es decir, es la función f más g. ¿Vale? Esto es cierto en este sentido y en el sentido contrario. Y quiero saber cuánto vale la derivada. Quiero saber, mi pregunta es, ¿cuánto vale la derivada de la suma de f más g? Bueno, pues para eso tengo que recordar, hay que recordar la definición de derivada. La derivada de una función es el límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De f de x más h menos f de x
partido por h. Esta es la definición de derivada y vamos a ajustarla a la pregunta que me han hecho. O sea, si yo quiero calcular la derivada de una suma de funciones, será el límite cuando h tiende a 0 ¿de qué? Pues de la función en x más h, estoy aquí, menos la función en x y partido todo por h. Esto es una h. Límite cuando h tiende a 0. Espera que me ha salido aquí una h un poco rara. Vamos a ponerla bien. Vale. A ver. He visto que esto, o sea, si yo tengo una función que ha venido de una suma de funciones, la puedo calcular sumando cada función por separado. Es decir, esta parte de aquí yo la puedo poner que es calcular la imagen de f de x más h y sumarle la imagen de g de x más h. Menos, claro, aquí tendría lo mismo, la imagen de x más la imagen de g. Pero como tengo un menos delante, estos dos signos más van a cambiar y me va a dar menos f de x menos g de x. Entonces aquí yo podría separar estos límites, o lo podría organizar. Vamos a organizarlo primero y luego lo separamos. Podría poner f de x más h, a ver, que me he equivocado con el paréntesis, es f de x más h, que es este de aquí, le voy a poner al lado menos f de x, aquí tendría g de x más h, que es este, menos g de x, y partido por h, y yo tendría aquí el límite cuando h tiende a 0. Puedo separar esto en dos quebrados. El primero sería f de x más h menos f de x partido por h, y luego tengo más otro quebrado que sería g de x más h menos g de x y partido por h. Y yo sé, porque ya he dado límites, que el límite de una suma es la suma de los límites. Es decir, aquí tengo el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, que es el primer quebrado, partido por h, más el límite cuando h tiende a 0 del segundo quebrado, que es g de x más h menos g de x partido por h. Y ahora me pregunto, ¿esto qué es? Pues es la definición de derivada, eso es la derivada de f. Y por la misma razón, esto es la definición de derivada, pero en este caso es la derivada de g. Entonces, ¿qué he demostrado? Hemos demostrado, si yo empecé aquí y terminé aquí, he demostrado que si quiero calcular la derivada de una suma, lo que puedo hacer es calcular cada derivada por separado y luego sumarlas. Ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo. Yo sé que si me dicen que derive x cuadrado, pues me da 2x. Y sé que si me dicen que derive x al cubo, pues me da 3x cuadrado. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Y si me dicen que derive x cuadrado más x al cubo? Es una derivada de una suma. ¿Y qué puedo hacer? Cada derivada por separado. Es decir, puedo derivar x cuadrado y sumarle la derivada de g de x, que es x al cubo, que es 3x cuadrado, y ya está hecho. ¿De acuerdo? Y por cierto, esto es igual de verdad, esto ya no lo voy a hacer, ya me vais a creer, si en lugar de una suma es una resta. Yo puedo hacer, o sea, me daría igual que aquí fuese una resta, aquí saldría una resta. Yo puedo, me he equivocado aquí, cuidado, yo puedo para derivar x cuadrado menos x al cubo, puedo derivar x cuadrado, que da 2x, y luego tengo menos, porque es una resta, la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado. Entonces, esto es una herramienta muy potente porque derivar funciones que sean polinomios, que tengan muchos monomios, derivo cada monomio por separado. Por ejemplo, yo que sé, me ponen ahí x a la 7 menos 5x al cuadrado más 4 más el seno de x, que ya también lo sabemos derivar, pues sería derivada, y me piden que lo derive. Derivada de x a la 7, pues 7x a la 6, menos derivada de 5x al cuadrado, 10x, más derivada de 4, 0, y más la derivada del seno, que es el coseno. Bueno, en este caso me podía haber ahorrado escribir el 0, porque cuando algo desaparece sencillamente no está. Esa sería la derivada, y lo he hecho derivando
cada una de las funciones por separado. ¿Vale? Cuando suma pongo más, cuando resta pongo menos y ya está hecho. Bueno, con esto ya podéis hacer el bloque C, derivada de la suma y resta de funciones de la hoja de derivadas.